Bienvenidos a todos y todas, ¿cómo están? En un nuevo programa de La Mosca a la Sopa, el programa de actualidad política que hacemos semanalmente. Hoy tenemos algunos temas que nos interesan y nos atraviesan como sociedad, fundamentalmente el recuerdo de lo que fue una situación trágica en la historia argentina que tuvo que ver con la dictadura más sangrienta que exterminó y asesinó 30.000 personas. Va a ser uno de los ejes del debate que vamos a tomar en el programa, junto con algunas cuestiones importantes que nos ha dejado la política en estos últimos 15 días, el reacomodamiento institucional del Partido Justicialista y la continuación y el proceso de transformación y readaptación y readecuación de las políticas sanitarias y del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Una cuestión muy importante que está en el mundo poniendo en jaque a muchos, sobre todo países europeos, y que en América Latina está teniendo una expresión bastante importante, sobre todo con un epicentro muy cercano a la Argentina, que es Brasil, que está absolutamente descontrolado por un gobierno absolutamente ineficaz que puso en riesgo la vida no solo de los brasileros de algunas zonas particulares, sobre todo la de la región de Manaos, sino la de los países limítrofes. Por eso el gobierno nacional ha empezado a tomar algunas medidas extremas en relación a nuestro principal socio comercial. Lo mismo que se han tomado también algunas medidas que tienen que ver con la geopolítica internacional en relación a discutir el rol de la Argentina y el posicionamiento en el marco del Mercosur a 30 años de la creación de esa herramienta. Por eso hoy vamos a tener un programa muy interesante. Creo que el primer bloque va a poner algún contrapunto sobre lo que vemos y en relación a las cuestiones de la memoria y a discutir qué significó para la mayoría de nosotros, de los que hacemos este programa, un hecho histórico que algunos no vivimos, pero sobre el cual tenemos una opinión bastante formada. Y sí tenemos un invitado hoy que va a participar, que es el subsecretario de Seguridad del municipio, Domingo Lipo, con quien vamos a intercambiar algunas cuestiones, no solo sobre el 24 de marzo, sino sobre las otras temáticas que venimos charlando. También vamos a aprovechar para charlar un poco sobre algunas cuestiones de seguridad que hacen a la cuestión local y a la cuestión nacional y provincial. Así que los esperamos en el próximo bloque, un programa interesante que vamos a tener hoy, sin uno de nuestros panelistas, que es Fabio Quiroga, a quien le mandamos un saludo enorme y le pedimos una pronta recuperación. Desde ya pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales por Facebook. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el primer bloque de La Mosca a la Sopa, después de la introducción. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre una cuestión muy importante que tenía que ver con un hecho de la semana pasada que incluyó algunas cuestiones políticas de debate y que al mismo tiempo también generó mucha actividad en relación a esa fecha histórica que tiene que ver con el 24 de marzo. Hoy nos visita el subsecretario de Seguridad del municipio de Merlo, Domingo Lipo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, nos acompaña Carla Contreras, también una especialista en comunicación, y Adriana Guevara, de Juventud, de Peronismo en Marcha. Con ellos vamos a armar un panel para discutir un poco sobre lo que significa el 24 de marzo. Le doy mi bienvenida también a mi panelista permanente, Juan Lipo. Juan, contame qué es para vos el 24 de marzo. Bueno, creo que como joven y militante, el 24 de marzo nos invita a la reflexión. El 24 de marzo ocurrió uno de los hechos que da inicio a uno de los momentos más trágicos de la historia de nuestro país. Y creo que estos nuevos 24 de marzo y los que vengan nos invitan a esa reflexión para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron como sociedad y como pueblo. No nos olvidemos que la dictadura fue una dictadura cívico-militar. Domingo, tengo una pregunta. ¿Cómo crees que llegamos al 24 de marzo de 1976? ¿Cuál es tu visión sobre ese proceso histórico? El 24 de marzo se genera, se produce desde Inglaterra fundamentalmente, orquestado por un grupo de civiles
que venían trabajando desde hace tiempo para las corporaciones internacionales y le brindan el apoyo al ejército para poner fin a uno de los mejores gobiernos que tuvo la historia de la Argentina. El gobierno que presidía la compañera Isabel Perón. Un gobierno que fue capaz de hacer más de 350.000 viviendas, que sancionó la ley de subversión económica, que no permitió los contratos de Ítalo, es decir, una ley y un gobierno que permanentemente le daba vigencia al Estado y que hacía que las corporaciones internacionales con grandes intereses en la Argentina no pudieran llevar a cabo sus negociados. ¿Y cuál es tu visión sobre la creación de algunos grupos dentro del peronismo en el gobierno de Isabel como la AAA? La AAA no fue un grupo creado por el peronismo. La AAA significaba las tres armas y estaba constituida por las tres armas. Isabel termina siendo víctima de las Fuerzas Armadas, producto de lo cual termina prisionera, termina vejada, torturada, termina en el exilio, termina proscripta, hoy mismo sigue proscripta. Pero el golpe del 76 se instala en el 75 con Celestino Rodrigo, que produce la devaluación más importante de toda la Argentina, que genera la pobreza de miles de compatriotas, porque la devaluación es el traslado de los que menos tienen a los que más tienen. Ahí se inicia el famoso desembarco de las internacionales en la Argentina. Isabel no había aceptado tomar un empréstito, no había aceptado tomar ningún crédito internacional. ¿Cuál es, te pregunto, Domingo, entonces, si no lo relacionamos con algunos sectores del peronismo? ¿Cuál es el rol de López Rega en el gobierno de Isabel? No, pero el peronismo no es tan amplio como lo plantean muchos. El peronismo es un movimiento cristiano dogmático, porque obedece a una verdad absoluta, que es la verdad de las 20 verdades y la verdad de la doctrina. López Rega, un día le preguntaron al general Perón, yo tuve la suerte de poder leerlo y de poder interpretarlo, como tuve la suerte de tener que... Mi suegro era el profesor de boxeo del general Perón, así que conozco muchas cosas de adentro. Un día le preguntaron a López Rega, y le preguntó mi maestro, mi formador, que fue el compañero Bernabé Castellano, que era el verdadero delegado personal del general Perón, nunca fue Paladino. Paladino era la imagen del delegado personal de Perón, pero el delegado personal para las misiones más importantes del mundo era el compañero Bernabé Castellano, que fue mi padre político y mi padre espiritual, si se quiere. Él estaba casado con Marta Curone, que fue la primera secretaria general de la UES. Y un día le preguntaron al general Perón qué era López Rega. Y el general Perón lo definió que López Rega era un buen servidor, que era tan servidor que era capaz de atarle los zapatos. El sistema busca de generar siempre fantasmas a través de la creación siempre de individuos a los que se le adjudica mayores facultades, mayores posibilidades, mayores poderes, mayores intereses que no los tienen, no los tuvieron ni los tendrán. ¿Y quién fue el que permitió que se estableciera, por ejemplo, mecanismos anticipados de represión como el Operativo Independencia en el año 75? ¿Desde dónde crees que venía o desde qué sector político? Más allá de que yo por lo menos estoy convencido de que existía en la Argentina un consenso represivo en relación a... Es decir, firma el decreto Isabel con el general Ángel, pero lo firma en virtud de lo que el pueblo estaba reclamando. El pueblo en ese momento lo que reclamaba era poner fin a la subversión. La subversión en esa época surge de un grupo de compañeros total y absolutamente idealistas, totalmente comprometidos con la lucha, que terminan siendo ocupados e invadidos por organismos de inteligencia internacionales y lo llevan para cualquier lado. Eso fue. ¿O ustedes cómo pueden justificar que hayan compañeros que estuvieron
detenidos, que no fueron torturados y que terminaron en libertad. Y tantos otros tuvieron tortura y muerte. ¿Cuál es tu opinión en relación a las organizaciones armadas sobre políticos militares que operaron en Argentina entre Estoy 1973 y absolutamente en contra. 1976? No era necesario, salvo que se buscara la destrucción de las Fuerzas Armadas, que ese era el objetivo. El objetivo era llevar a cabo una lucha contra esos grupos de manera total y absolutamente informal que después permitiera enjuiciarlos y destruir. Porque la Argentina pierde su estado de nación y se compone en una colonia. Y las colonias no pueden tener fuerzas armadas, pueden tener fuerzas de seguridad y se destruye desde esa concepción equivocada que tuvo Viola, porque el golpe lo da el general Viola, no lo da el general Videla, producto de una enfermedad que tenía, no puede ocupar la presidencia. Ustedes lo habrán visto que después fue presidente 10 meses y se tuvo que retirar. Y llevan a cabo una lucha absolutamente sangrienta e innecesaria. ¿Y usted No no se cree que puede las Fuerzas justificar Armadas, bajo ningún punto de que las vista. Fuerzas Armadas fueron el agente ejecutor de un plan, sobre todo económico, de regeneración social que intentó destruir las bases que había cimentado el peronismo en la sociedad argentina? Totalmente de acuerdo. Felicito el concepto tuyo. La prueba evidente es que la mayor cantidad de desaparecidos fueron delegados de fábrica. ¿Por qué? Porque había que terminar con todos aquellos beneficios que Perón le había brindado al trabajador y había que buscar una nueva concepción de quitarle los derechos absolutamente a todos aquellos que habían sido conquistados a través de la lucha. La idea era el terror, el miedo para poner fin a la lucha, porque la Argentina tuvo a través de toda su historia grandes hombres que se destacaron en la lucha y somos un pueblo de lucha. Es mentira eso que dicen que somos un pueblo pacífico, que nos llevan de un lado para el otro. Nosotros fuimos capaces de llevar una lucha. ¿Qué opinión tenés vos, Adri, desde la juventud? ¿Cómo vieron el 24 de marzo? ¿Qué opinión tienen del rol de las Fuerzas Armadas? Contame un poquito. Y nosotros desde la juventud tenemos un rol bastante formado en contra de las Fuerzas Armadas. No tenemos quizá la visión del compañero de haber vivido más de cerca la época, pero actualmente tenemos una visión de las Fuerzas Armadas totalmente en contra, por un montón de cuestiones como lo es el gatillo fácil, como lo es la campaña de la gorra, digamos. No estamos de acuerdo. Sí entendemos que es necesario las Fuerzas Armadas, no estamos de acuerdo cómo se manejan, cómo se emplean. Y vos desde la comunicación, Carla, ¿qué crees que logró la dictadura en términos de imponer un mensaje, sobre todo, creo yo, en relación al orden y al miedo en una parte de la sociedad? ¿Crees que fue exitoso el proceso político en términos comunicacionales? Sí, los medios de comunicación fueron totalmente funcionales al poder de turno. Se puede buscar en internet los títulos de los diarios como Clarín y La Nación eran pronto se designará presidente, luego tenemos nuevo presidente. Digo, el mensaje era completamente un mensaje donde se comunicaba un hecho como si fuese un hecho democrático, digo, anunciar que estábamos por tener un nuevo presidente en un contexto donde el poder estaba siendo tomado por las Fuerzas Armadas, a ser funcional a lo que estaba sucediendo, digo, ¿no? Y en el marco de esos hechos, los mensajes como los argentinos somos derechos humanos, digo, ese tipo de discurso hegemónico ha calado en la profundidad de la sociedad. Hay uno que me parece importante, ¿no? No te metas. Sí, bueno, a ver, lo que hay que entender es cómo los medios de comunicación construyen, no este en particular, digo, pero cómo los medios de comunicación construyen mensajes hegemónicos, digo. Antes el poder, en época donde existía la esclavitud, se ejercía a partir de la fuerza, ¿no? O sea, del sometimiento, del dominio. Bueno, en ciertos momentos, en ese contexto, sí existía la tortura, la desaparición y demás. Pero además de eso, porque todo eso era oculto, digo, los medios de comunicación ejercen el poder, digo, y la construcción de los mensajes de forma hegemónica.
a partir de pequeños discursos, de pequeños mensajes que calan en el inconsciente de las personas, estableciendo este tipo de conductas de no te metas. Entonces, yo no sé qué sucedía, se llevaban a un vecino y no sabía lo que pasaba. Los medios de comunicación eran funcionales en ese entonces. No, los medios de comunicación fueron funcionales en esa época y siguen siendo funcionales. Lo fueron en la Porque campaña los del medios de 2015. comunicación no son más de comunicación. Los medios son de inducción. Se inducen a determinadas conductas. Porque los países no se ocupan más a través de la fuerza. Se ocupan con los medios que son de inducción y de deformación, con la droga y con la deuda externa. Los tres elementos de ocupación moderna. Los medios han sido cómplices de todos los golpes de Estado, como muchos dirigentes políticos de la oposición. Porque alguien fue a golpear las puertas de los cuarteles. de los cuarteles, Sí, ¿eh? seguramente. No nos olvidemos de esa complicidad. Nosotros no solo los vimos, sino que los sufrimos. Algunos de los cuales también después eran designados como los jefes de la democracia. El único jefe de la democracia, el líder de la democracia en Argentina fue el general Perón. Y el general Perón era un hombre que había salido de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas tienen una concepción. Y es una concepción de defensa a los intereses de la patria. ¿Te puedo hacer una pregunta? A los dos. Vamos a ver padre e hijo ahora. Tengo una pregunta que tiene que ver con un quiebre histórico que se da antes del golpe. ¿Qué opinión te merece el acto que sucede el 1 de mayo de 1974 cuando Perón les dice a los montoneros que se vayan de la plaza? Lo que pasa es que la pregunta ya tiene una opinión personal, porque vos estás juzgando la decisión del presidente y no estás viendo lo que sucedía en esa plaza. No, yo En una plaza pregunto donde qué opinás se- sobre un hecho concreto que es donde se un cuestionaba, una plaza donde se cuestionaba decisiones de gobierno de una persona que vino después de 18 años del exilio, digamos, a pacificar una Argentina complicada, que no lo logra, pero encontramos un país verdaderamente quebrado, donde las decisiones políticas seguramente no eran las que esa juventud o esa maravillosa juventud, como la llamaba el general Perón, esperaban. Las decisiones políticas del general Perón, que los que estuvieron cerca de él dicen que volvió mucho más sabio de lo que se fue, fueron por ahí de no del todo gusto de la juventud, y por eso la juventud en esa plaza empieza con esos cánticos y esas ofensas hacia el gobierno, y por ahí el general, pero no soy yo para juzgarlo, toma una decisión en un momento por ahí errada, pero que anticipaba una antesala de lo que venía posteriormente con esta violencia, ¿no? El general sí los echa. Hoy, con el diario del lunes, puedo decir que es una decisión equívoca, como fueron muchas decisiones equívocas las que tomaron y las que llevaron adelante Montoneros y otros grupos, ¿no? Yo no comparto plenamente nada, y perdón que es mi hijo. Perón no quería volver a la Argentina. Perón quería que Cámpora fuese el presidente y él quedarse en la organización del movimiento nacional peronista. ¿Y qué es lo que te indica que Perón no quería volver a la Argentina? Porque nosotros lo sabemos. Se ve obligado porque grupos, individuos de montoneros lo insultaban a Cámpora, lo trataban de viejo pelotudo, porque Montonero ya estaba infiltrado. Los dos grupos subversivos que había en la Argentina estaban infiltrados, Montoneros por la CIA y el ERP por el MI5. Y Perón, cuando los echa porque Perón tenía muy en claro, y lo había dicho, que entre la sangre y el tiempo había elegido el tiempo. Y ellos querían seguir peleando y querían seguir peleando, y ya cantaban: Perón evita la patria socialista. ¿Vos creés que el peronismo, en su objetivo de construcción política y en su realización, nunca va a construir ese lema que vos mencionaste recién? No apunta a eso, apunta a otra cosa. El peronismo... ¿Por qué hay una actualización? Entonces, ¿cuál es el rol de Perón en relación de tener ese diálogo con la juventud? Sobre todo
a fines de los 60 y a principios de los 70, cuando hay mucho impacto en Latinoamérica de los métodos de la Revolución Cubana. Perón observa a los montoneros como primer movimiento no montonero en Francia. Ve las primeras organizaciones juveniles, revolucionarias, de protesta, de corte de rutas, de caminos, y se entusiasma con eso. Ahora, después, a Perón lo quisieron utilizar. Los jefes de Montonero, muchos venían de los servicios de ejército y terminaron después trabajando para los servicios americanos. Y podemos hacer nombre de algunos que hoy ya no están, que han fallecido. Que fueron los que produjeron el desembarco institucional de la CIA en la Argentina como Galimberti. ¿Y cuál fue el rol de estos grupos? Ya chupados, ya ocupados, luego de la muerte del general Perón. Ellos, tomar el movimiento. Ellos creían que cuanto peor, mejor. Pero mi pregunta es, ¿crees que consideraban que con la caída de Isabel y un gobierno militar les iba a permitir volver? Ellos son los que planteaban cuanto peor, mejor. Inclusive apoyaban el golpe por abajo. Y se reunían con Macera. Porque Macera tenía la visión política de que algún día podía ser candidato a presidente. Otra pregunta. ¿Cuál era la ganancia política de Montoneros de promover el regreso de Perón cuando dentro del gobierno de Cámpora institucionalmente tenían un peso que no tuvieron durante el gobierno de Perón? Montonero nunca promovió el regreso de Perón. Perón vuelve porque lo trajimos nosotros. Trajimos a aquellos que fuimos capaces... Cuando decís nosotros, ¿desde qué espacio político lo...? Desde el peronismo. Aquellos hombres como Osvaldo Agosto, Manuel Gallardo, el Petillo Espina, los que fueron capaces de robarse el sable corvo de San Martín para cambiarlo por un grupo de prisioneros. Nosotros tuvimos hasta el privilegio de ser invitados especiales cuando se estrenó la película El Sable junto con Juan. Son los compañeros de la famosa Resistencia. Que son los compañeros de la Resistencia. 17 años preso pasó a lo largo de su vida el compañero Manuel Gallardo para terminar vendiendo pochoclos después en la villa de Santo Domínico. O sea que en relación a los métodos, que eso era algo que vos cuestionabas, no siempre la violencia en términos políticos es cuestionable. La violencia es la derrota de la política. ¿Y la resistencia cómo La fue resistencia posible? era una resistencia política, fue producto de objetivos políticos totalmente justificados. Pero la resistencia viene post-revolución libertadora. Es decir, bombardeo ¿qué de es la la plaza? resistencia? La resistencia era la oposición ¿Qué a la posición tenés vos masacre. en relación al alzamiento del general Valle, por ejemplo? Yo tuve la suerte de conocer a Susana Valle. Susana Valle y yo militamos juntos. Teníamos una oficina en el ONAVE con el Flaco Suárez, ahí en Retiro. Nunca pudo superar Susana la muerte de su padre, porque ella estaba en ese lugar y escucha el disparo cuando lo fusilan. Entonces la Él violencia... muere en un acto de honor, porque jamás él resignó su pensamiento. Última pregunta para terminar el primer bloque. El Cuando ejército Perón tuvo dice... dos conducciones, una conducción nacional y una conducción liberal. Esa conducción liberal fue la que determinó el asesinato de Valle. Últimas dos preguntas cortitas. La acción que le da origen a Montoneros, en donde Montoneros elimina la conducción liberal del ejército cuando matan a Aramburu, ¿es correcta o es incorrecta? Como hecho político. Miren, yo tengo mi visión. Mi visión en ese momento, yo les diría que fue correcta. Fue un acto de justicia, para mí. Entonces, Para cerrar el primer bloque y seguimos el bloque que viene. La violencia en términos filosóficos y en términos políticos depende cómo se use, en qué contexto. No, no puede es ser válida. violencia. Lo de Aramburu fue justicia, no fue violencia.
Debería haber sido fusilado Rojas también como un acto de justicia. Me quedo con ese concepto. Ellos fueron los que asesinaron a nuestros compañeros. Me quedo con ese concepto. Seguimos el bloque que viene. Estamos en el segundo bloque de La Mosca en la Sopa. Nos quedaron picando algunas cuestiones que vamos a seguir desarrollando en este bloque. Sí, les recuerdo que nos pueden seguir por redes sociales a través de Facebook o de YouTube, La Mosca en la Sopa, y todos los contenidos que generamos y a partir de los cuales estamos desarrollando este emprendimiento periodístico. En ese marco, la semana pasada tuvimos si se quiere, el reacomodamiento, no el reacomodamiento, sino el reacomodamiento institucional del Partido Justicialista. Asumió como presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner, y quería preguntarle a Juan primero qué opinión tiene al respecto de cómo fue el proceso de elección de autoridades. Bueno, la verdad es que el proceso de la elección de autoridades, te voy a ser honesto, creo que personalmente no fue de la mejor manera. Me parece que se podría haber esperado un poco, por lo menos hasta el cumplimiento de los mandatos, pero creo que las decisiones en el Partido Justicialista no las toma una persona, porque somos un partido y las toma el grupo, y si el partido eligió que sean de esa forma y que se realicen, nosotros las tenemos que aceptar, porque somos verticalistas, y por más que yo en mi concepción personal no esté de acuerdo con la forma, nosotros la tenemos que aceptar. Creo que esto también para nosotros, que siempre levantamos las banderas del PJ, es una reivindicación, porque muchos que discutían al Partido Justicialista en estos últimos meses se peleaban por estar dentro de la lista o de la conducción del Partido Justicialista, así que a mí me llena de orgullo, la verdad, que estén con tantas ganas de participar de este partido. ¿Qué representa para la juventud Máximo Kirchner como presidente del PJ? Y Máximo Kirchner fue en este último tiempo una de las grandes referencias que tuvo la juventud. Fue de hecho es el hijo de Cristina Kirchner, venimos del gobierno kirchnerista, que reivindicó a la juventud, que fue quien la involucró en la política, que nos hizo como volver a creer en un futuro mejor desde la involucración de los jóvenes. Me parece interesante que esté dentro del PJ. Domingo, ¿qué significa para vos que el Partido Justicialista esté conducido por la Cámpora? Nada. Perón lo explica muy bien. En primer lugar, el Partido Justicialista es una cáscara vacía. Y Perón lo plantea muy bien cuando dice que el partido es solamente una herramienta. Pasada y finalizada la elección, va al cajón y duerme. ¿Y por qué tiene tanta importancia este debate público de que Máximo Kirchner se haga cargo del PJ? Creo que es la búsqueda de identidad. Creo que... ¿Vos decís que la Cámpora es una fuerza política sin identidad? Se está transformando en una fuerza política con identidad para el peronismo, dentro del peronismo, y cree que el Partido Justicialista le da mayor protagonismo o mayor identidad. Pero... ¿Vos estás de acuerdo que el que conduzca al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea Máximo Kirchner, o hubieras preferido que fuera otro compañero? ¿O no, compañera? Yo estaba de acuerdo con la conducción del compañero Gustavo Menéndez. Me parece que los actos democráticos deben de ser siempre, en democracias, democráticos. La rosca política existe y existió siempre. Pero lo planteaba también, y hablaba que las circunstancias políticas debían ser armónicas. Y hablaba de la armonía del tornillo y la tuerca, cómo debían entrar armónicamente, porque si no entraban armónicamente, siempre la tuerca lastimaba al tornillo o el tornillo a la tuerca. Creo que esto ha lastimado al tornillo o a la tuerca. Yo soy un convencido que podrán conducir el Partido Justicialista algunos, pero que el peronismo lo va a conducir Gustavo Menéndez. ¿Y por qué crees que Gustavo va a conducir el peronismo sin conducir el partido? Porque Gustavo es peronista y es el peronismo. Y
con ese razonamiento deberíamos inferir que algunos que hoy van a conducir el Partido Justicialista no son peronistas. Estoy seguro. Más allá... ¿Cómo definirías a los que están dentro del Partido Justicialista que vos definís que no son peronistas? ¿Qué doctrina ideológica crees que es la que...? Es una doctrina personalista. Es decir, terminada la etapa del peronismo, empezaron a aparecer los ismos. El dualismo, el menemismo, el kirchnerismo. ¿Cuándo terminó la etapa del peronismo para vos? La etapa del peronismo termina con el golpe del 76, con el traspaso. Los dos partidos mayoritarios que tenían una posición nacional fueron el radicalismo y el peronismo. Uno es llevado a la socialdemocracia y el otro es llevado a la democracia cristiana. A partir del año 83 comienza la imposición de llevar al peronismo al internacionalismo para que pierda su identidad nacional y transformarlo en una fuerza que termine abrazada a la política de la democracia cristiana. En esa deformación que tienen, porque Perón nunca, nadie le perdonó que haya sido capaz de imponer una condición, una actitud de identidad nacional sin pedirle ni solicitarle permiso absolutamente a nadie. ¿Y vos decís que eso es lo que le permitió a Menem convertir el peronismo en un partido liberal? Totalmente, absolutamente. ¿Vos nunca fuiste menemista? No, yo soy peronista. El menemismo, todos esos ismos son una deformación del peronismo o son neoperonistas. Te pregunto concretamente, nunca fuiste menemista ni tampoco te generó ninguna situación de empatía a la muerte de Menem. No. Yo ante la muerte le rindo reverencia, pero la muerte no nos hace ni mejor ni peores. Acá el desembarco del internacionalismo, la privatización, el despojo, no la privatización, el despojo de las empresas, fue en la etapa... ¿Qué tenía que ver Rojas? ¿Qué tenía que ver Alzogaray? Son los hombres que destruyeron el concepto de nación. ¿Y cómo lo ves a Alberto Fernández como presidente del PJ? No lo veo tampoco. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández viene de otro sector, de otro riñón también. El peronismo tiene el Partido Justicialista como una herramienta electoral, pero tampoco es un principio ni es un objetivo, porque el peronismo, como todo movimiento frentista, lo único que buscó siempre el peronismo, desde ese frentismo, que el Partido Justicialista fuese el eje del frente. ¿Vos qué opinión tenés respecto de la asunción de Alberto Fernández como presidente del PJ Nacional? Y, caso contrario, por lo que más o menos manifestabas, ¿quién te hubiera gustado que fuera la conducción del PJ bonaerense? Mira, en principio con lo de Alberto, yo no creo en la dualidad de cargos. Me parece que Alberto, como presidente de la Nación, no necesita presidir el Partido Justicialista Nacional. Otros creen en lo contrario, que como presidente de la Nación tiene que presidir el Partido Justicialista Nacional. Yo, la opinión personal, si está bien que Alberto conduzca el Partido Justicialista, lo va a dar su gestión como presidente. Porque como decía Domingo, mi papá recién, el Partido Justicialista es una cáscara vacía netamente electoral. Después veremos si esa representación que da el Partido Justicialista se condice con el ser peronista. Y para ser peronista hay que gobernar y vivir como peronista. El día de mañana evaluaremos la presidencia de Alberto Fernández y diremos si gobernó como un compañero peronista y haremos
el balance de si estaba bien o no que conduzca el Partido Justicialista Nacional. En cuanto a quién me gustaría a mí que conduzca el Partido Justicialista Provincial, ¿no? ¿Me preguntaste? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que la conducción que hizo el compañero Gustavo Menéndez en el Partido Justicialista fue de las mejores de los últimos años, y no nos olvidemos de cómo encuentra el Partido Justicialista a Gustavo y cómo recoge ese Partido Justicialista soportando la presión del gobierno provincial, la presión mediática, la presión del gobierno nacional de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, y la presión judicial. Y Gustavo Menéndez se expone a todo eso para levantar la bandera del Partido Justicialista y llevarlo a lo que siempre tuvo que ser el Partido Justicialista. En relación a esto, ha habido dentro del PJ bonaerense algunos sectores muy críticos de la gestión de Gustavo dentro del PJ bonaerense. Uno de ellos tiene que ver con la figura de Sergio Berni, en términos comunicacionales. ¿Qué podemos destacar de una figura como la de Berni? Yo en realidad primero lo que quería mencionar en relación a esto es, en primer lugar, que coincido en que estas elecciones fueron en relación a la Cámpora una forma de peronizar, a la Cámpora. Ocupar un lugar dentro del PJ es dejar de ser kirchnerismo para empezar a ser Partido Justicialista, o sea, es una estrategia meramente comunicacional, porque como decían recién los compañeros, el PJ es una cáscara vacía que sirve para eso, para figurar, y para mí es una estrategia de comunicación y de marketing, porque si no se hubiesen respetado, como decían anteriormente, los plazos de finalización de los mandatos de manera democrática. Entonces, como decir eso. Y después, en relación a Berni, podría agregar que también se trata de toda una estrategia comunicacional en algún punto, pero que tampoco se puede negar de alguna forma también que está ahí, o sea, que está en inacción, por decirlo de una forma. Y en relación a eso, ya que hablamos de política de seguridad, ¿qué visión tenés de la gestión de Sergio Berni? Yo, si me disculpas un minuto nada más. Sí. El principio que tiene el presidente de un partido es convocar y lograr la unidad. Gustavo convocó y logró la unidad de todos los sectores, bajo una sola conducción que es la bandera del peronismo, y cumplió con el principal precepto, que es el traspasamiento generacional sin tirar a los viejos por la ventana. Ese es un hecho que le voy a reconocer toda la vida a Gustavo. Y vuelvo a repetir, no, para mi entender, no había nadie mejor que represente los intereses del Partido Justicialista para seguir avanzando y creciendo en la unidad que Gustavo Menéndez. Después lo demás, lo que buscaron es un nombre de fantasía. Nada más. Y en relación a lo que te pregunto sobre Sergio Berni, ¿cuál es tu postura? Miren, la inseguridad en primer lugar no se lo puede plantear como un hecho policial. La inseguridad es un hecho social que está vinculada a distintas acciones, a distintas causas. Cuando uno no modifica la causa, el efecto se multiplica. Y la causa de la inseguridad, fundamentalmente en este tiempo, en este momento, es la desestructuración de la familia, la subversión de los valores, el odio social, la promiscuidad, la pobreza, drogadicción, porque hay un circuito en que se drogan para robar y roban para drogarse, y en la medida que no se resuelvan esas causas, el efecto se va a seguir multiplicando. Por lo tanto, la inseguridad está total y absolutamente vinculada a lo político y a lo social. ¿Qué opina de Porque los la hechos? policía trabaja sobre la represión, igual que la justicia. Domingo, te pregunto. Para ser Yo concreto, resuelvo la inseguridad en un año, si me dejan. ¿cómo? ¿Cómo? Primero instalo fundamentalmente un servicio social. No digo sobre el servicio militar porque ya me van a salir a cuestionar enseguida. Pongamos ¿Vos estás de acuerdo con el social. servicio militar? Sí, absolutamente. ¿Y quiénes Pero no son el los que servicio deberían militar hacer? como interpretación de la defensa de la patria, sino porque tenemos gente que no está absolutamente institucionalizada, que nunca estuvieron institucionalizados, que no conocen lo que es absolutamente las normas.
Hay que volver Vos decís a que en buscar a Argentina- esos 3, 4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y llevarlos a la institucionalidad a través del estudio y del trabajo. Vos decís que existe en la Argentina una situación de anomia y que es el servicio militar un factor que puede resolver eso. Sí, o servicio social, servicio asistencial, pónganle en el nombre que ustedes quieran, porque si no me vinculan enseguida a los servicios. Vos querías decir algo. No, que las instituciones no son las únicas, las Fuerzas Armadas no son las únicas instituciones que pueden institucionalizar, digo, ¿no? En relación a los hábitos y las costumbres para vivir en sociedad. Digo, los jóvenes también se encuentran en las universidades, también, digo, me parece que no están solamente sumergidos en la droga y en la delincuencia. Y desde la por eso juventud, que Yo Isabel estoy apunta atravesando a hoy esa la juventud preinscripción que no trabajan y- de los aspirantes a la policía. ¿Y qué características tienen las personas? Ninguna. No hay vocación, no hay convicción, no hay voluntad de trabajo, nada. Convocamos 2000 y vienen 10. Convocamos ¿Con qué, 5000 y vienen ¿Con qué 50. tiene que ver esa falta de vocación que usted... Porque se han perdido. ¿Cuál es el grave problema hoy? Tenemos generaciones que no laburaron, que no vieron laburar, que ni iban a ver laburar, que no se... Hay que recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo. Un chico que vive 10 personas en una habitación de 4x4 se siente absolutamente asfixiado por la situación. ¿A dónde va? A la esquina. Cuando llegó a la esquina se perdió el pibe. Hay que terminar con esa situación. Hay que terminar con los presos que no trabajan. Todo preso, procesado, condenado, debe de trabajar. Y cuando muere un preso, toda la guardia del servicio penitenciario de ese pabellón debe ser ¿Y la procesada por la justicia, muerte. la justicia argentina no debería modificar algunas cuestiones del sistema penal, como por ejemplo agilizar la resolución de algunas causas? La justicia no existe. La justicia es injusta. La justicia no... Cuando usted tiene preso a un tipo 3, 4 años sin una sentencia, es una actitud de injusticia. Igual Cuando no me la contestaste víctima algo no- antes, ¿eh? ¿Qué opinaba de Sergio Berni? Sergio Berni me parece que es un relator del delito. No es un relator del delito, él cuenta lo que está pasando con el delito, cómo se está robando, qué sé yo. Miren, el delito se enfrenta. Si usted quiere combatir el delito lo puede combatir desde la presencia en la calle. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Equipar, formar y respaldar políticamente a los buenos policías, sancionar a los malos, exonerarlos, echarlos. Nosotros estamos casi orgullosos del trabajo que hacemos. Todas las semanas tenemos 3, 4 aprehensiones. ¿Pero por qué? Porque estamos permanentemente en la calle. Permanentemente en la calle. Los hechos más resonantes de Merlo fueron resueltos a través del trabajo que se hace desde el centro de monitoreo con nuestra... ¿Y vos crees que esa imagen de Berni de que está todo el tiempo en contacto con la gente y en la calle es mentirosa? Es de marketing. Me da la impresión que es una foto. A mí me da la impresión que es una foto. Yo buscaría algo mucho más que eso, que son las políticas de solución, porque yo, como ministro, no puedo decir que no tengo elementos. ¿Y qué opinión tenés en relación a algunas opiniones importantes que ha vertido en la política nacional Sergio Berni? Primero, en relación a la posición que tiene sobre los inmigrantes. No, miren, yo en eso estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que abrir las puertas para tipos que vienen a laburar, que tienen vocación, que tienen voluntad de servicio y que tienen ganas de trabajar. Si una persona tiene una sanción disciplinaria o su pasado indica que ha cometido delitos, más allá que haya purgado la pena y todo. Miren, no es discriminatorio lo que yo quiero decir, pero pensemos que cuando vinieron los tanos de la Argentina hicieron un hospital italiano. Vinieron los franceses y hicieron un hospital francés. Vinieron los alemanes y hicieron un hospital alemán. Esta nueva inmigración, ¿me pueden decir dónde están los hospitales?
¿Qué visión Sí, tiene, no. y qué visión tenés en relación al debate que existe entre Sabrina Federic y Bernie? Si yo te tengo que decir, ¿quién te gustaría a vos que manejara la seguridad del país? Yo. 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 Pero estarías más cerca de quién. De mí. Muy bien. ¿Qué visión tiene la juventud respecto al servicio cívico-militar? Yo quiero decir algo respecto a eso. Primero que no me parece que estamos acá hablando hace una hora del programa de la democracia, y sentamos a decir que no, que todos los pibes del servicio militar. No estoy para nada de acuerdo. Después hablamos también de justicia social en esta misma mesa y decimos que un pibe por tener una familia de 10 en la casa sale a una esquina. Yo tengo una familia de 11 en una misma casa y yo estoy en una esquina y ninguno de mis hermanos estuvieron en una esquina, así que la subestimatización a los jóvenes tampoco me parece. No estoy de acuerdo y bueno, el primer acto es la educación y el segundo es la verdadera justicia social. Sin la estigmatización siempre a la juventud. ¿Vos qué opinión tenés, Juan? Sí, yo creo que el romanticismo lo venimos escuchando hace muchos años y suena romántico lo que dice la compañera, pero hay que dar una solución real y la solución real la venimos postergando hace muchos años. Creo que tenemos que buscar una solución real y nosotros como conductores políticos, como gobiernos, las tenemos que dar. No nos podemos seguir quedando en esa frases armadas que venimos escuchando hace muchos años y a los pibes los siguen matando, los vecinos no pueden salir a la calle, hoy a las 7 de la tarde en cuanto oscurece ya te tenés que meter adentro de tu casa y no podés salir, y eso es una realidad y a eso le tenemos que dar una respuesta. Mira. Al igual que cuando él nos habla de que la inseguridad es una consecuencia, está perfecto, es una consecuencia, hay miles de causas, pero eso también lo venimos escuchando hace muchos años y a nuestros vecinos y vecinas no le damos una solución real. Y nosotros lo que tenemos que empezar a plantearnos son las decisiones reales, porque las causas de los problemas las venimos escuchando hace muchos años. Las posibles soluciones no las estamos escuchando, no nos las venimos planteando y creo que ese es el principal problema. Me quedo con la Bien, última. si ustedes me permiten Sí. un segundo, ¿ustedes tienen visión de un detenido? ¿De un delito? ¿En qué sentido? ¿Han visto algún delincuente detenido? Sí, por supuesto. ¿Ustedes vieron cuál es la condición Por supuesto. de esa persona? Sí. A mí me tocó la aprehensión de un joven hace 15, 20 días que estaba forcejeando con otra persona totalmente ensangrentada, él con un arma en la mano. La víctima era personal policial, le había robado el arma entre dos. A él lo habían medio aprendido el personal policial y con la colaboración nuestra, justo estaba patrullando yo el lugar, lo pudimos reducir y entregar. La ojota estaba atada con alambre de ese chico. O sea, como última pregunta, Yo le ¿vos pregunto- asociarías de pobreza con delincuencia? No, le pregunto a dónde va el dinero del delito de esos chicos. ¿Y a quién crees que va el dinero? A la droga. ¿O ustedes creen que a dónde va a ir? Entonces, si no se combate el narcotráfico, estamos sonados. Porque esos chicos son víctimas. Son los que roban para drogarse y se drogan para robar. Y de esos casos les puedo dar... ¿Vos decís que infinidad. Argentina corre riesgo de en un futuro ser el Medellín que fue Colombia? Sí, miren, nosotros nos hicimos famosos porque patrullando la calle Ortiguera, hace cosa de un año, veo que viene una moto de frente, la moto nos ve, desvía inmediatamente, nosotros le doy la orden al chofer que doble, que siga la moto, el muchacho tira la moto, sale corriendo a pie, yo me bajo, lo empiezo a correr a pie junto con mi compañero, aparece una persona con un bate de béisbol y un casco que era el dueño de la moto. Se sube a la moto, empieza a perseguir al delincuente, nosotros empezamos a perseguir al delincuente y al de la moto, hasta que el delincuente se sube a una casa, se trepa a unos techos y ahí empieza la persecución techo por techo. 1 hora y 15 estuvimos, lo pudimos aprender. A la tarde me llama mi esposa, me dice, estás en todos los canales de televisión. Digo, ¿qué es lo que pasó? El dueño de la moto era youtuber.
y había filmado toda la persecución. Ese video tiene más de 300.000 visitas. ¿Qué te dice la gente? Y después me llaman, este sábado me llama un compañero de Hurlingham, Juan Carlos Arévalo, que es asesor de la Cámara de Diputados, para decirme que me estaba viendo por Canal 26. Porque Canal 26 tiene un programa que las persecuciones más importantes y que van al mundo. Ahí aparecíamos nosotros. Entonces, ese chico que nosotros detuvimos, que había robado la moto, estaba descalzo, con unos pantalones total y absolutamente destrozados, destruidos, rotos y eso. Es decir, esta es una lucha de pobres contra pobres. Ahora, ¿cómo se sale de esto? De esto se sale con estudio, con oficio, con trabajo. Te hago, No se sale de otra manera. te hago la última pregunta y cerramos el programa hoy. ¿Quién te gustaría que fuera el que complete en la Argentina la revolución inconclusa que dejó el general Perón? Gustavo Menéndez. ¿Crees que Gustavo puede ser presidente? No solo lo creo, trabajo para eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar hoy.